Queremos dar la muy bienvenida a todos los que sintonizan en esta serie que hemos estado llevando a cabo. Esta última serie, subserie, ha estado basado en la última epístola de la pluma del apóstol Pablo. Él se está despidiendo y, por supuesto, pone en relieve los principales puntos de su ministerio y queremos que este ministerio de parte nuestra pueda ser correspondente a la importancia que se ha de dar a este pasaje inspirado por el Espíritu Santo en 2 Timoteo. Hemos dividido el estudio generalmente entre 4 títulos. El primero, consagrándose uno a usos honrosos para triunfar en tiempos peligrosos. La segunda, y eso cubrió los versículos 19 al 26 del capítulo 12, 2 Timoteo. Nuestro segundo énfasis era resistiendo al mundo carnal para triunfar en tiempos peligrosos, basado en 2 Timoteo 3, 1 al 9. Y luego nuestro tercer bloque de estudios se tituló, basado en 2 Timoteo 3, 10 al 17, persistiendo en el Espíritu Santo para triunfar en tiempos peligrosos. Y luego nuestro último bloque de estudios dentro de estos estudios globales es el que vamos a comenzar a mirar hoy en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 hasta donde podamos llegar. Posiblemente requerirá 2 estudios para cubrir este pasaje de 2 Timoteo 4, 1 al 8. Pero nuestro énfasis es prosiguiendo al premio supremo para triunfar en estos tiempos peligrosos. Esa frase de tiempos peligrosos se desprende del primero y segundo versículo del capítulo 3 de 2 Timoteo. Pero vamos a comenzar entonces este nuevo bloque y nuestro énfasis es prosiguiendo al premio supremo de Dios en Cristo Jesús, y hemos de poner todo nuestro empeño en conseguirlo. Y esta primera parte del capítulo 4, de los versículos 1 al 4, vamos a poner énfasis en predicar, proclamar, manifestar hacia el mundo la proclama de la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, leemos: te requiero, pues, énfasis, y Pablo, bajo inspiración del Espíritu, esta información viene del Dios Trino, el Espíritu Santo inspira, y Pablo es llevado por ese impulso del Espíritu Santo para deletrear. Y la razón, porque consideramos que tiene que ver con todos nosotros, aunque está escribiendo a una persona particular, pero el Espíritu lo inspiró y lo preservó para nuestros tiempos, porque tiene que ver con nosotros entre Pentecostés y el arrebatamiento de la iglesia. Y dice, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, te requiero, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí hay 2 grupos de personas y 2 momentos de valoración. Ahora, Dios ya tiene prefijado un día para juzgar a todo ser humano. En Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31 dicen, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia, ahora declara, demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, que haya una transformación de su convicción por el Espíritu Santo en base de su palabra, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón
al cual determinó, él asignó eso, señalando que Cristo Jesús es el juez, porque dice, dando fe a todos de haberle levantado a este juez supremo de los muertos. Habla acerca de Cristo Jesús, por supuesto. El Señor Jesucristo entonces juzgará a los espiritualmente vivos ante su bema en su manifestación, cuando Él viene para arrebatar a la iglesia. Esto no tiene que ver con el mundo de la gente en perdición, tiene que ver con aquellos, y va a ser un encuentro muy apartado de este mundo, que luego comenzará a sufrir grandes estragos bajo la ira de Dios por haber recibido en vano la gracia de Dios y rechazado a Cristo Jesús como Salvador. Pero a los que correspondieron a la gracia de Dios por fe en Cristo Jesús, es decir, los espiritualmente vivos, pues es Jesucristo valorará su vida ante su bema. La Biblia, en algunas Biblias pone el tribunal de Cristo. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Él prometió dar vida eterna a aquellos que aceptan a Cristo como Salvador, pero también Él tiene que cumplir su promesa de juzgar a los que pisotearon la sangre de Cristo Jesús, que es nuestra única posibilidad y esperanza de redención. Y considerémonos los unos a los otros entre creyentes en Cristo, para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos unos a otros, estimulándonos, reconviniendo, tanto más cuando veis que aquel día se acerca en que tengamos que rendir cuentas. Y Romanos 14, 9 al 10 nos dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Él es el Señor, nadie puede desbancarle. Alguno ha dicho algo que yo considero es un error. Si Cristo no es Señor de todo, pues no es Señor en ningún sentido. No, Él permanece Señor. Y es la razón porque tenemos que rendir cuentas, porque nunca le desbancamos de su señorío. ¿Por qué? Mas tú entonces, hermano, ¿por qué juzgas a tu hermano? Hay que animarle, hay que reconvenirle, hay que estimularle, hay que alertarle. Pero juzgar, no, eso solo le corresponde al Señor Jesucristo. Y tú también, porque menosprecias a tu hermano. No hay ninguno que tenga menos valor. Toda la sangre de Cristo se vertió a favor de cada uno. Pero el valor de nuestra vida realmente depende de de lo que hicimos, de nuestra conducta, depende de nuestra fidelidad al Señor. Y algunos carecen de ese grado de fidelidad, porque todos hemos de estar ante el bema, el tribunal de Cristo, para rendir cuentas. Y bien claro, 1 Corintios 3, 13 al 16, al 15, la obra de cada uno va a ser manifiesta ante el bema de Cristo, porque aquel día en que vamos a comparecer todos al mismo tiempo ante el bema de Cristo para ver en qué grado de privilegio, responsabilidad y galardón vamos a entrar para reinar con Cristo en su reino eterno, porque por el fuego se manifestará, un fuego espiritual, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la va a probar, el fuego del enjuiciamiento, del conocimiento, de la valoración de Cristo Jesús. Si permaneciere la obra que de alguno que sobre edificó, en el poder del Espíritu, andando en el Espíritu, pues recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno fuere quemada por ser producto de la carne, de la vieja naturaleza, pues eso sufrirá pérdida. Todo lo que hicimos en la carne desaparecerá para siempre. Solo quedará aquello que beneficia el nombre de Cristo y la gloria y la hermosura de la iglesia. Él mismo, esa persona, aunque tenga mucha pérdida, él será salvo. Esa salvación ya está garantizada, pero él será salvo más como por fuego, con mucha pérdida. Y este también es muy claro. 2 Corintios 5, 9.
al 11. Por tanto, procuramos también, o ausentes, es decir, ausentes de la presencia del Señor todavía en esta vida, o presentes, pues serle agradable. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el Bema, el tribunal de Cristo. Todos. Y todos al mismo tiempo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, es decir, estando vivos aquí, en este tabernáculo en que llevamos el alma, el espíritu. Ahora, sea el resultado lo bueno o lo malo, según la normativa de Dios. Estando entonces conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ahora, el Señor Jesucristo juzgará a los espiritualmente muertos. Ahora, aquello tenía que ver con los espiritualmente vivos. Y eso va a ocurrir instantáneamente, se inicia después del arrebatamiento de la iglesia. Pero hay otro grupo de personas. En inglés se dice the saints and the ain'ts, lo que son los santos por haber invocado el nombre del Señor Jesucristo y han sido salvos por fe en Cristo Jesús, y los que rehusaron la gracia de Dios lo recibieron en vano. Y estos son los espiritualmente muertos, como dicen 2 Timoteo 4:1, y estos serán enjuiciados al final de su reino. Ahí pone su manifestación, es el arrebatamiento de la iglesia para los que viven espiritualmente. Pero ahora hablemos de los que están espiritualmente muertos, que comparecerán en su reino al final, ante el gran trono blanco. A los que recibieron en vano la gracia de Dios en Cristo Jesús, es decir, estos espiritualmente muertos, el Señor Jesucristo enjuiciará en su gran trono blanco. 2 Corintios 6:1 y 2 dice: así nosotros, como ayudadores, juntamente con Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El creyente no debe recibir la gracia de Dios en vano, pero ojo, el inconverso continuamente vive a espaldas de la gracia de Dios. Y por eso dice: en tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te es ocurrido. He aquí cuando, ahora es el tiempo aceptable, ahora es la hora, he aquí el día es ahora para la salvación. Hebreos 10:26 al 31, porque si pecaremos voluntariamente, recibiendo en vano la gracia de Dios, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. La Biblia dice que Cristo al entrar, pues es la luz que alumbra todo ser humano. No habrá ninguna excusa de los que rechazaron la verdad y recibieron en vano la gracia de Dios. Pues ya no queda para ellos sacrificio por el pecado. Eso fue hecho una vez por todas, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, los que se contraponen a la gracia de Dios. Son enemigos, ellos mismos se enemistan contra Dios. El que menospreciare la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, de testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Es decir, Dios es un juez absolutamente justo, pero que requiere adhesión a su justa norma. Y en esos casos murieron. ¿Cuánto pensáis, o cuánto más pensáis, que será digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento que él vertió en la cruz, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo en el bema de Cristo, enjuiciará sus obras, pero horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo si no le conoces, si no has entrado en el vínculo, si no has sido regenerado por la sangre de Cristo que Él vertió a favor de cada pecador. Y Apocalipsis 20:11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre ese trono blanco, de delante del cual huyó la tierra y el cielo. Y no fue hallado el lugar de esa tierra vieja en la que vivimos, y
el universo que nos rodea, esos cielos materiales, no se hallará porque desaparecerán para siempre ante el gran trono blanco. Y luego Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra, pero estos son los muertos espiritualmente, grandes y pequeños, ya no habrá diferencia, solo habrá la diferencia entre el grado en que recibieron en vano la gracia de Dios. No fue hallado. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Los que revelan a qué grado recibieron la gracia de Dios en vano. Pero otro libro fue abierto para que conste que no están en el libro de la vida, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Su nombre no está en el libro de la vida. Entonces lo único es enjuiciarle en base del grado en que recibieron la gracia de Dios en vano. Y el mar dio sus muertos que estaban en él, los cuerpos de todos los lugares, los cuerpos de los que murieron en el gran diluvio del que leemos en Génesis. Y la muerte, el infierno, dieron también los muertos que estaban en ellos, las almas que fueron a parar en el Hades, en el infierno. Y fue hecho juicio a cada uno según sus obras, es decir, a qué grado recibieron la gracia de Dios en vano. Y el invierno y la muerte fueron lanzados, todas las almas de los que están en perdición, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, terrible muerte, porque es muerte eterna, no hay recuperación. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, que no son ninguno de estos, ante el gran trono blanco de Cristo, pues todos ellos fueron lanzados al lago de fuego que fue creado para Satanás y sus ángeles. Bueno, en todos los casos, Dios libra a los suyos. Segunda Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Tendrán que sufrir lo que Cristo sufrió en la cruz eternamente. Pues vamos al segundo versículo de este tremendo capítulo, 2 Timoteo 4:2. ¿Qué es lo que debemos hacer a la luz de que los vivos serán sus obras valoradas ante el bema de Cristo inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia? Y que los muertos espiritualmente serán enjuiciados ante ese juicio del gran trono blanco. Pues, ¿qué debemos hacer para alertar de antemano? Pues predica la palabra. Hay que instar a tiempo y fuera de tiempo para redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia. Y doctrina bíblica es la base de todo lo que Dios va a hacer. A la luz de la seriedad de este desenlace judicial futuro, el siervo de Cristo Jesús debe aplicarse con diligencia a estos 5 imperativos. Número 1, proclama la palabra. Ahora, esta es la esencia de todo ministerio. La Biblia dice que cuando uno ministra su don espiritual, pues tiene que hablar conforme a las palabras de Cristo, de Dios, manifestado en su palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Y la razón es porque esta es la esencia de todo ministerio y será el código sobre el cual se dictará toda sentencia que Cristo va a dictar, no solamente para los creyentes, para valorar sus obras, si anduvieron en el Espíritu o si obraron según la vieja naturaleza, o los inconversos. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12. Jesús clamó y dijo, el que me desecha a mí y no recibe mis palabras en consecuencia, pues tiene quien le juzgue. Ojo, la mismísima palabra que he hablado y que el Espíritu Santo toma, inspira y lo reserva y preserva en la palabra divina de Dios, esta palabra, le juzgará en el día postrero. No se habrá de inventar nada nuevo. Ya está todo
Ya sabemos, Dios es justo y tan justo como para darnos a entender exactamente en base de qué cada uno va a ser enjuiciado. Los vivos espiritualmente, sus obras en base a la palabra de Dios. Los inconversos, los que rechazaron la gracia de Dios, pues ellos van a ser su destino, su grado de sufrimiento determinado por el grado en que recibieron la gracia de Dios pronunciada y publicada en la palabra de Dios y lo recibieron en vano. Pues proclama la palabra con autoridad divina, sin timidez, si eres del Señor. Según Timoteo 1, 7 y 8 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio del Espíritu Santo. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que es el contenido de la palabra de Dios. Y luego el segundo de los imperativos, no solamente predica, proclamar la palabra, insta, número 2, continúe, no ceje, insta constantemente, insista, estate siempre al minuto en tu ministerio, 1 Pedro 3, 14 al 16. No temáis por el temor de las personas que resisten o hablan mal de ti cuando tú predicas la palabra, ni seas turbados, seáis a todos los creyentes, dice, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados, aparejados, adiestrados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. El mundo vive sin esperanza, siempre teniendo nosotros buena conciencia. El mundo no tiene buena conciencia. Siempre dispuesto, Efesios 5, 14 al 17. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, creyente que no está cumpliendo este ministerio de comunicar, proclamar la palabra de Dios, y te levantes de entre los muertos en tu entorno, y te alumbrará Cristo, la luz de Cristo brillará a través de la palabra, a través de ti. Mirad, pues, ¿cómo andéis? Tenemos que andar avisadamente, alertas, no como necios, sino como sabios. Hay que redimir el tiempo, porque los días son malos en que los cuales vivimos. No seas infectado por la maldad de estos días. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendiendo de cuál sea la voluntad de Dios. Tercer imperativo en este versículo 2. Redarguye, convence a los que están engañados por el error, convenciéndoles de que hay culpa en andar por ese camino, Efesios 4, 14 al 15, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad de la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Cuarto imperativo en este versículo, reprende, censura al pecador sin disimular su pecado. No debemos aplacar, no, todo va bien. Haces lo que quieras con tu cuerpo, con tu testimonio, no. Satanás está tratando de deshonrar a Cristo a través de todas las cosas que tú haces que observa el mundo, insistiendo que se sometan los del mundo a la autoridad de Dios, primero aceptando a Cristo como su Salvador. Mira lo que dice el Señor, lo que dijo a los más religiosos de su día, los fariseos. Lucas 16, 14 y 15. Oían también todas estas cosas, lo que Cristo decía acerca del futuro, acerca del resultado de la vida de cada uno, y estaban escuchando los fariseos, los cuales eran avaros. Cristo estaba hablando de no adherirse, a no ser esclavizado por el afán de las riquezas de este mundo, que son pasajeras, pero ellos eran avaros y se burlaban de él, y les dijo Cristo a estos fariseos, los demás
alcurnia, los más elevados en términos religiosos. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, lo que hay dentro. Él les llamó sepulcros blanqueados, llenos de mortandad. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios esas cosas son abominación. Cuidado, hay que saber a lo que Dios le agrada en la palabra. Y luego quinta exhortación en el versículo 2 de 2 Timoteo capítulo 4. Exhorta. La palabra significa como amonestación bíblica y animadora, de manera paternal, es decir, con un sentido de compasión. Judas 20 y 21. Mas vosotros os amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, manifiéstalo en tu entorno, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, enseñando para fortalecer en doctrina bíblica. Segundo versículo de 2 Timoteo 4. Vamos al tercer versículo de 2 Timoteo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, solo quieren amontonar maestros que les hacen sentir bien, viviendo en conformidad con su vieja naturaleza. Cuando uno se salva, no pierde su vieja naturaleza. Y por eso esto se aplica a creyentes, por supuesto. Y lo único que tienen, el único motor para actuar y conducta de los inconversos es esa vieja naturaleza que no ha sido redimida. Entonces, hay que reconocer que hay personas ahí que le hacen sentir a cualquier persona tranquilo, de no cambiar, de no ser transformado a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu, de no preocuparse de manifestar el fruto del Espíritu, que son cualidades de Cristo Jesús. La intolerancia a la sana doctrina es patrimonio de la cristiandad profesante. Dicen ser cristianos, pero siguen sencillamente postulados, doctrinas, dogmas inventadas por seres humanos, porque no entienden y no saben edificar sobre el fundamento del Espíritu Santo. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios porque no tienen la vida espiritual para poder percibir. Entonces, en la cristiandad profesante se ha acomodado a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, 1 al 2 nos dice: el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Sabrán dónde encontrar la verdad, pero no tienen ni capacidad para entenderla y la abandonan, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, la intolerancia, esta incapacidad de tolerar la sana doctrina, que aquí se revela en 2 Timoteo 4:3, es especialmente alarmante cuando luego se filtra a la cristiandad confesante, a los que realmente a lo mejor llegaron al conocimiento de la verdad y nacieron de nuevo, pero quedaron en esa condición carnal e inmadura. Esta cristiandad confesante se ha acomodado a sermonetes para cristianetes, es decir, cualquier cosita que les haga sentir bien. Ahora, muchos de ellos son inconversos, pero entre ellos se encuentran personas que han nacido de nuevo. 2 Corintios 11, 2 al 4. Pues os celo con celo de Dios, dice el Espíritu Santo a la iglesia, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura. Cristo, ese es el anhelo del Padre para el Hijo. Y el ministerio y la comisión del Espíritu Santo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia en el jardín de Edén, sean corrompidos así vuestros sentidos
de fidelidad, en alguna manera, de la simplicidad, de la fidelidad, de la constancia que es en Cristo. Porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, como se ve en la epístola a los Gálatas y aquí a los de Corinto, o recibiréis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, pues lo aceptáis, lo aguantáis, lo sufrís bien y no toleráis la sana doctrina. Te choca porque no quieres ceder el ejercicio de la vieja naturaleza que era lo que tenías, lo único, y ahora quieres seguir ahí, deseando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En Hebreos 5 nos habla acerca de la inmadurez espiritual del que estamos ahora explicando. Hebreos 5, 11 al 14, tenemos mucho que decir para explicar la sana doctrina, especialmente sobre el sacerdocio actual de Cristo Jesús a la diestra del Padre como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y estos son difíciles de declarar y explicar y exponer por cuanto sois débiles, sois inmaduros, sois flacos espiritualmente al escuchar, no tenéis la madurez necesaria. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, pues todavía tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Luego uno lee el capítulo 6, se ve que hay 7 doctrinas que ya tienes que tenerlas completamente establecidas en tu convencimiento para poder ir hacia la madurez. Eso es lo que te está frenando para ir hacia la madurez. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, la papilla blanda, y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche, pues si se limita a la leche, por supuesto los recién nacidos necesitan la leche exclusivamente al principio, pero ya después de tiempo de tener que ya estar madurados, todavía es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño espiritualmente. Y eso es vergonzoso. Mas la vianda firme es para los maduros, los perfeccionados, en base de la sana doctrina por el Espíritu Santo, para los que por la costumbre, por el ejercicio, por el ministerio, por la aplicación, por el empeño, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, creyentes débiles en la fe hurgan entre multitud de opciones en busca de maestros inexpertos. Están a su nivel estos maestros, son inexpertos en la palabra, que halagan sus oídos para hacerles acomodarse a sus propios anhelos de la vieja naturaleza, el chantaje de esa vieja naturaleza. 1 Corintios 3, 1 al 3, marca esta distinción, de manera que yo, hermanos, al principio, cuando fui a predicar el Evangelio al principio, pues no pude en esa ocasión hablaros como a maduros espirituales, porque apenas habíais nacido de nuevo, sino como a débiles, como a niños en Cristo, y por eso os di de beber leche, y no vianda fuerte, porque aún no podíais. Pero el problema es que no podéis ahora, después de todo este tiempo, seguís en la niñez espiritual, porque todavía sos débiles, carnales, inmaduros, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, pues no sois carnales y andáis como si fuerais inconversos. No, ya tenéis el Espíritu Santo. Efesios 4:14 también. No debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para engañar a niños en la fe. Y por supuesto, mantener a los que son, los que no han nacido, que están muertos en delitos y pecados, ahí donde están. Por eso, los tiempos peligrosos en que vivimos requieren convicciones firmes, con compromisos enérgicos, que sobrepujan, que vencen
¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Pero si no crecéis en la fe, a madurez, pues vais a ser derrotados. La zancadilla os va a hacer caer una y otra y tercera vez. En medio de creciente intolerancia a la verdad que nos rodea por todos lados y a esta sociedad que se resiste a la sana doctrina, pues estas personas, el versículo 3, buscan escabuirse en multitud de cobardes promotores de tolerancia. Tolerar todo lo que Dios abomina hacia las más viles soeces y viles expresiones de la depravación humana. Jeremías 5, 28 al 31. Mira lo que dicen los líderes religiosos en los tiempos antiguos. Engordaron y pusiéronse lustrosos a costo del pueblo, usando de los sacrificios para sencillamente satisfacer los excesos de la carne, material y espiritual, y sobrepujaron los hechos del mal, del malo. No juzgaron la causa, los líderes en Israel y los líderes hoy no juzgan la causa del huérfano, la causa de los desdichados. Ellos no les preocupa para nada. Todas las maldades que están permitiendo, pues afecta casi siempre, en primera instancia, los que no tienen nada, los que son débiles. Con todo hiciéronse prósperos, lucran. Mira lo que están diciendo de los líderes de la nación, cómo hacen tretas con los enemigos para engordar, para ensanchar su haber, sus recursos financieros, a causa de los pobres que no juzgaron. No tengo que visitar, dice el Señor, sobre esto. Y de tal gente no se vengará mi alma, dice el Señor, el eterno soberano. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Mira lo que dice Jeremías capítulo 5. Los profetas profetizaron mentira. Los líderes religiosos predicando doctrinas de demonios. Y los sacerdotes dirigen por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso, lo toleraron y votan por ellos. ¿Cómo puede ser esto? Que alguien vote por los apóstatas, los abortistas, los sedicionistas, los engañadores, los que socavan los principios bíblicos que hacen, que hicieron a esta nación grande, cualquier nación que si lo siguiera. Segunda Pedro 2, 17 al 20, estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Ellos mismos eligieron ese camino, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, se van con los deseos desordenados de la vieja naturaleza en disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que conversan, los que practican el error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, leyendo en 2 Pedro 2, porque el que es de alguno vencido es sujeto a él la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo y de la vieja naturaleza por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se envuelven en ellas, son vencidos. Sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Un creyente que vuelve a seguir el ritmo del mundo, las religiones, las filosofías, las prácticas del mundo, pues ¿qué están haciendo? Se están dañando a ellos mismos, su patrimonio eterno. No van a tener nada, entrarán en el reino sin nada. Pero los inconversos, pues ellos solo amontonan sufrimiento eterno. Judas 16 al 19. Estos son murmuradores, querellosos, andando según su vieja naturaleza, los deseos carnales. Y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho, tratando de halagar para conseguir algo. De gente que son depravadas y son enemigos. Líderes que hacen arreglos con los que
quieren destruir esta nación. Los vemos delante de nosotros. Mas vosotros, amados, los que habéis nacido en la familia de Dios, tened de memoria las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Como os decía, los que Cristo mandó para que nos predicaran de estos peligros, que en el postrer tiempo habría y habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y algunos creyentes caen en esas mallas. Estos son los que hacen divisiones sensuales. Y luego otros que no tienen el espíritu. Perdonad el toser. Pero vamos ahora al versículo 4. 2 Timoteo 4, 4. Y estos apartarán de la verdad sus oídos. Los que desechan la palabra de Dios, apartarán el oído y se volverán a las fábulas. Todo lo que no está basado en el mundo religioso y espiritual, todo lo que no está basado en la Biblia, las sagradas escrituras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, son fábulas. Hay buenas aplicaciones que se pueden hacer, pero la interpretación y la base doctrinal es puramente y exclusivamente reducido para ser acepto ante Dios y para una vida que valga espiritualmente, tiene que estar basada en los principios bíblicos. Cuando Pablo proclamó la verdad bíblica en Atenas, mira lo que ocurrió. Está hablando de las personas que apartan sus oídos de la verdad para volver a las fábulas. ¿Cómo era la gente en Atenas que representa? Como son en el mundo entero, en Hechos 17, 18 al 21. Algunos filósofos, la filosofía no basada en la palabra de Dios, de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con Pablo. Unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Anastasia. Parecía que uno se llamaba un dios, se llamaba Jesús y el otro es Anastasia. Bueno, y tomándole le trajeron al Areópago, un sitio donde todos estos palabreros compartían sus, como los pájaros que andan buscando semillas de todo tipo, pues ellos suben a este monte donde se echan todas estas semillas de ideas y de doctrinas de postulados religiosos. Podremos saber entonces, le preguntaron a Pablo, que pues saber qué quiere decir esto, que nos pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros, los que estaban ahí visitando, en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. A ver, ¿qué novedad nos traes? Ahora nosotros, queridos hermanos, y los que oyen, no defendemos lo viejo, ni proponemos lo nuevo. Nosotros vivimos y predicamos lo eterno. Para mucho de eso, todo eso en la palabra de Dios se estableció desde antigüedad. Entonces no es la cuestión de derechas ni izquierdas, ni desbancar las viejas ideas mundanas para establecer nuevas ideas mundanas. No, todo eso, ninguno valdrá. Y maestros y predicadores fieles a la sana doctrina les chocan a los oídos deseosos de lo novedoso. Por eso estos engañadores se tuercen, desviándose hacia las fábulas para intentar esquivarse de la reprensión del pecado y de las demandas de vivir en santidad. Dicen, no, ¿quién eres tú para decirnos cómo hemos de vivir? No, la Biblia dice que no estamos bajo esclavitud, pero no debemos usar nuestra libertad para dar ocasión a la vieja naturaleza, el chantaje de la carne, es decir, de la vieja naturaleza, sino en amor, servirnos los unos a los otros. Y para el servicio es alertar a otros creyentes de no vivir mundanalmente, sino escaparse de esa influencia mundanal. Estas personas infames
se desviven por promover una sofocante frivolidad de filosofías y religiosidades para huir despavoridos de la verdad y arrastrar tras ellos a todo incauto que puedan para sentir que entre las multitudes por lo menos podemos aquietar un poquito la conciencia que no nos deja en paz. Muy bien, bueno, pues hemos cubierto los primeros 4 versículos de 2 Timoteo, capítulo 4, pero ahora vamos a proceder entonces ahora a la segunda mitad de este pasaje de 2 Timoteo 4, 1 al 8. Y esto podemos titular, cumple tu ministerio. La primera parte, proclama la palabra. Y ahora cumple tu ministerio. Y vamos a mirar el versículo 5. Pero tú, sé sobrio, vela, mantente a la alerta en todo, soporta las aflicciones. La Biblia dice, ya lo leímos en uno de los estudios anteriores, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Soporta las aflicciones. La obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios, el Espíritu Santo, al no más nacer de nuevo en la familia de Dios, nos ha otorgado, nos ha dotado de una capacidad espiritual para estimular el desarrollo espiritual en otros creyentes y para impactar en el mundo en perdición con el testimonio de Cristo brillando para que entre los creyentes puedan ministrar la multiforme gracia de Dios internamente en la iglesia y para proclamar y para impactar con el mundo que rodea y observa la multiforme sabiduría de Dios. Ahora el Espíritu Santo plantea 4 aspectos en este versículo del modus operandi, la forma en que debemos vivir del creyente a la luz de que Jesucristo juzgará a los vivos espiritualmente en su bema y a los muertos, espiritualmente hablando, ante el gran trono blanco en el futuro, y que la sociedad en el presente repudia a la verdad. Entonces, ¿cómo debemos resistir para vivir y ganar el premio que está a nuestro alcance? Número 1, sé sobrio en todo, mantente estable y alerta, no neutralizado por el mundo, sino valorando todo con la verdad bíblica. Acordaros que Salmo 138, 2 nos recuerda que Dios ha puesto su nombre, quién es Dios, y su palabra, que representa y refleja todo lo que podemos saber de quién es Dios. Él ha puesto su nombre y su palabra sobre todas las cosas. No te dejes intoxicar mental y espiritualmente por los que por todos los medios buscan ablandar las advertencias, las alertas contra la carnalidad y atenuar el anhelo por el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debes tener un enorme anhelo por lograr cumplir el supremo llamamiento de Dios y recibir ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como dice Filipenses 3, 13 y 14, hermanos, yo mismo, dice el apóstol Pablo, que llegó muy lejos, no pretendo, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa, nada más, todo se reduce a esta cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no tratando de ganar para mí satisfacción en la cosa que antes me hacía feliz y me motivaba antes de conocer al Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda delante, a lo que está delante. Prosigo al blanco, a la meta, al premio de la soberana vocación, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú sé sobrio en todo. Y número 2, soporta las aflicciones. Estas proveen ocasiones, las aflicciones. Demostrar que el Espíritu no se está usando en la sociedad. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, en contraste con los malos hombres que irán de mal en peor. Entonces, estas ocasiones de sufrimiento, de aflicciones, son ocasiones para gozarnos,
como partícipes de los padecimientos de Cristo Jesús, sabiendo que si sufrimos con Él, pues también reinaremos a ese grado con Él. 1 Pedro 4, 12 al 13. Amados, no os maravilléis cuando sois examinados, sois puesto a prueba por el fuego de este sufrimiento y persecución, lo cual se hace para vuestra prueba, para que se manifieste. Cuando Dios permite la prueba es para mostrar lo que el Espíritu está logrando en tu vida. Cuando Satanás tienta es para que caigas. Es totalmente al contrario. Entonces, que estas cosas no son extrañas. Si alguna cosa extraña os aconteciese, eso no es así. Antes bien gozaos en lo que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Vais a tener más. 2 Timoteo 2, 11 y 12. Es palabra fiel esta. Cuidado, dice, escucha lo que voy a decir, que si somos muertos con Él, es decir, si hemos sido identificados con su muerte, pero también en triunfo por su resurrección, también viviremos con Él. Ahora, en esta vida, si sufrimos, también reinaremos con Él. En la procura comprometida hacia una entrada amplia y generosa, entrada en el reino eterno de Cristo Jesús, como nos recuerda, 2 Pedro, capítulo 2, pues hay que asirse a motivaciones honrosas, porque todo sacrificio es poco en comparación con el premio supremo. Supremo. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Mire, todos estamos en el camino. Puesto los ojos en Jesús, hay que correr. Más uno es el que lleva el premio. Ahora, en las cosas espirituales, todos tienen opción a recibir el premio. Nadie está cancelando a ninguna otra persona. Pero el reto es, consigue todos los premios, todos los privilegios, galardones y responsabilidades, recompensas que Dios quiere que tú tengas. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que obtengáis esos premios, que nadie quite vuestra corona, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene para condicionarse, para estar en máximas condiciones. Y aquí está hablando espiritualmente, hágalo. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, lo que reciben, se va a echar a perder aquí en la tierra. Pero nosotros, es una corona, un premio, una recompensa incorruptible, va a durar para siempre. Pero lo tienes que lograr en esta vida, no puedes esperar y luego decir, oh, me equivoqué, tenía que haber corrido con más ahínco. No, no, cuando esta vida termina, en la forma en que estás es la forma que vas a quedar eternamente en términos de privilegio, galardón y responsabilidad en el reino eterno de Cristo. Así que yo de esta manera corro y pongo todo empeño, no como a una cosa incierta, como si no hay nada que ganar y nada que perder. No, tengo mucho que perder y mucho que ganar. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire, no estoy golpeando al aire. Tengo que estar lidiándome contra las cosas que realmente me pueden obstaculizar en conseguir esos premios. Antes, hiero, bofeteo, abofeteo mi cuerpo y lo pongo en servidumbres, lo sujeto. No sea que habiendo predicado, siendo heraldo a otros, yo mismo venga a ser descalificado en esa carrera. Luego número 3 en este versículo. Haz obra de evangelista con gozo, ter tenido por digno de padecer por causa del nombre bendito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de mi testimonio y a través de la iglesia, mi testimonio de la palabra y de la vida. Hechos 5:41. Ellos partieron cuando chocaron contra las autoridades por predicar a Cristo y les obligaron a no predicar. Ellos dijeron, olvídalo, es nuestra comisión. Ellos partieron de delante del concilio
gozosos de fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Cristo Jesús. Y luego Efesios capítulo 3, versículo 10 al 12, para que la multiforme sabiduría de Dios, y ahora notificada, dada a conocer por la Iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales y los que nos rodean en el terreno, en el terrenal, conforme a la determinación eterna, predeterminado destino y propósito que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe en Él. Y luego número 4, la cuarta cosa que este versículo 5 de 2 Timoteo 4 nos indica. Cumple tu ministerio. Nos incumbe continuamente adecuar a creyentes para la obra del ministerio que les corresponde. Cada uno tenemos que cumplir el ministerio. No son solo los pastores y ministros o dirigentes en la iglesia. Cada uno, según el don que ha recibido, tiene que ministrarlo. Se nos ha dado una capacidad que es el don, pero tenemos que desarrollarlo, ponerlo en acción, accionarlo. En el ministerio, los ministerios a los cuales Cristo Jesús nos guía. Y así edificar a la iglesia hasta la plenitud de Cristo. Efesios 4, 11 al 13. Cristo mismo dio a algunos, ciertamente. Algunos fueron misioneros apóstoles, otros predicadores, profetas, otros evangelistas, predicando el evangelio a los inconversos, otros que pastorean, dirigen en las iglesias y maestros para la instrucción de los creyentes. Cosa tremenda. ¿Con qué fin? Para perfeccionar, para adecuar, para madurar a los santos, todos los demás creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la intimidad del Hijo, con el Hijo de Dios, a una entidad perfecta, madura, espiritual. La iglesia debe ser madura y perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, acordaros, queridos amigos y creyentes, legítimas convicciones requieren auténticos compromisos. Voy a decir algunas cosas que valen la pena oír. Uno de los 5 mártires misioneros entre el mundo, Auca, en Ecuador, dijo, no es ningún insensato el que invierte lo que no puede retener, lo de esta vida, para conseguir lo que nunca puede perder en la eternidad futura. 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre, nuestro cuerpo físico exterior, se va desgastando, el interior se puede ir y debe estar siendo renovado de día en día. Debe ser mucho más gigante por dentro de lo que era cuando tenía un cuerpo más juvenil. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, todo lo que sufrí, aún los peores de los sufrimientos por Cristo, son leves y son momentáneos comparado con el enorme peso de dignidad, de premio y de eternidad de lo que quiera adelante. Nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven como siendo la más importante, sino a las que no se ven y son ciertas porque Dios nos ha revelado en su palabra. Porque las cosas que se ven, que están en nuestro entorno, físicos y lo que añoramos en esta vida, son puramente transitorias, temporales. Mas las que no se ven y existen porque Dios nos las ha contado en su palabra, son eternas. Solo una vida se nos otorgó para vivir, y esta vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo podrá persistir, y esto jamás cesará. Dile al Señor, hoy yo quiero entrar en ese camino. Si no conoces, no tienes la seguridad de la salvación, dile, Señor, yo soy el pecador por quien Cristo murió, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero tu palabra me llama la atención a una exclusiva, única solución. La muerte y resurrección de Cristo. Yo le recibo hoy
Y al instante tú has prometido que cuando yo le recibo como mi Salvador, tú me identificas con la muerte de Cristo y ya no hay condenación eterna de mi alma a partir de ese momento. Y me ha identificado con la resurrección de Cristo. Y tengo ahora la justicia de Cristo en mi cuenta que me avala para poder estar eternamente en tu presencia. Hazlo. Y si eres el Señor, vive diligentemente para conseguir ese premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén.